Es decir, algo que sacude mis convicciones previas, ¿no? Que requiere hacer algo nuevo, ponerse en movimiento para tratar de salvarse, y eso a su vez genera la sensación de que lo que uno puede lograr de todos modos es relativo, que el riesgo está siempre presente. En cambio, en el planteo clásicamente afirmativo, se olvidan los impactos y los problemas iniciales, se olvidan los shocks a partir de los cuales se piensa, y el pensamiento pasa a ser totalmente desligado de lo afectivo y solo una afirmación de una solución que no toma en cuenta en realidad ni el problema del cual se partió, ni el hecho de que no puede haber nunca una solución definitiva y que la realidad es siempre problemática. ¿De cuál de estos dos modos de pensar se parte como base para el movimiento, para la movilización, es decir, para la acción? Y en nuestra tradición pareciera ser que solo uno ve algo como moviéndose cuando está digitando algo para fines. Tenemos que viajar mucho, movernos mucho, hacer mucho. Y justamente es en el discurso de Sebastián que aparece en la obra de Kusch ese problema. Pareciera ser que la que no está digitando para fines de otros, la que no está movilizando la realidad, sino pensando la realidad y tratando de actuar en ella, es Sebastián, que se ve como inmóvil, como paralítica, como enferma, como insegura, pero como viva, en una realidad que, desde el punto de vista intelectual, nos parece inmovilidad, cuando en realidad es pensamiento y es un modo de actuar. Nos parece también, en la perspectiva intelectual, que pensar es algo más bien antivital, porque la vida es acción, antiactivo, posterga la acción y habría que salir a hacer cosas, cuando pensar es compensar, pensar con otro y buscar compensaciones de pensamiento a lo que está pasando y volver a pensar y volver a pesar las situaciones sin eludir en ese ritmo el conflicto. Entonces esto nos pone ante cuál podría ser el lugar del intelectual en el movimiento popular, y habría que pensarlo en ese movimiento, para lo cual él mismo se tendría, o nosotros mismos, nos tendríamos que reconocer como falibles, enfermos, parcialmente impotentes y quizás cayendo en error, justamente para sostener en eso el constante movimiento. Las pequeñas movidas que podamos hacer.
Una movida en un campo que no se ha trabajado mucho, pero que es fundamental, es en el campo de la educación, porque toda cultura se desarrolla mediante los procesos de endoculturación que llamamos educación en un sentido amplio, ¿verdad? Ahí se transmite todo. En países como el Uruguay, durante el siglo XIX y por lo menos la primera mitad del XX, eso se hizo homogeneizando a la población, diciendo, bueno, aquí no va a haber otros, vamos a hablar todos en español, vamos a ser todos cultos, vamos a ir todos a una misma escuela, con los mismos manuales, los mismos rituales, la misma laicidad, y con eso vamos a adquirir los instrumentos que nos van a permitir tener un país similar a los de los países europeos, digamos. Y parece impecable y perfecto, hasta que yo pudiera ver la manipulación que eso implica y el fracaso que a la larga tiene todo lo bueno que hizo esa escuela cuando choca con planteos globalizadores, ¿no? Cuando viene el neoliberalismo que te rompe lo que venía unido a eso. Nadie muy rico, nadie muy pobre, todos trabajando, todos progresando, todos desarrollando tareas vitales válidas en una sociedad democrática, argumentativa, etcétera, etcétera, que por lo tanto permitiría irse cambiando a sí misma en un buen ritmo, ¿verdad? Cambiar la educación en Uruguay, por ejemplo, puede ser, en gran parte, no dejar que se cambie. La realidad que quieren manipular los modelos educativos es cambiar esa educación que los hizo así. ¿Se entiende? Porque en cuanto sea cambiada, y está siendo cambiada desde hace unos años, vamos a tener barrios de ricos y barrios de pobres, de barrios de ricos y muy amurallados, y barrios de pobres y muy marginados, y vamos a tener de nuevo ciudades amuralladas y bárbaros afuera, ¿no? Como al comienzo de la civilización occidental, como en los tiempos de Sumer, ¿no? Ahora, por último, quería tratar de contar algunos aspectos de una investigación que hicieron unos antropólogos en Montevideo, que bueno, deben haber hecho y se deben hacer muchas investigaciones, pero esta cayó en mis manos, la distribuyeron gratuitamente y me impactó mucho porque trabaja, y voy a leer, que es la manera más rápida, fue publicada por el Ministerio del Interior, no sé si acá llama el Interior, Policía, ¿no? Sobre la población en situación de calle en la Plaza Libertad o Cagancha, kilómetro cero de Montevideo. Jóvenes de 18 a 30 años, el objeto de estudio, que todos tienen o han tenido problemas de consumo de pasta base de cocaína y alcohol, se emplean en trabajos informales y no asisten a refugios. Los autores subrayan que en ese lugar y esos jóvenes no se da diversidad cultural que dependa de que tengan una cultura distinta, sino algo que ellos llaman alteridad corporal. Dicen que uno de ellos recuerda su barrio de origen, Malvin Norte, que era el barrio de uno de los autores de la investigación. Y entonces cito textualmente lo que dice.
cuando van a hablar con este joven. Lo que dicen por escrito, no lo que le dicen a él, ¿no? Conocemos su barrio. Uno de nosotros jugó al fútbol en la misma cancha que él. Caminamos por las mismas calles y nos alegramos con el mismo son de los tambores. Tenemos, si se quiere, la misma cultura, pero nuestra situación material es muy distinta. Él duerme en la calle y si bien sabe qué hacer para salir de esa situación, no lo puede conseguir. Está sujeto a redes de intercambio y a una adicción. Está viviendo en gran riesgo. Su cuerpo se deteriora a un ritmo constante y creciente. En su vínculo con el Estado, dejó el liceo, la secundaria, en el primer año, que no lo terminó, y desde entonces la policía es lo más presente del Estado para él. A él solo le ha tocado el estado de la modernización, maestras en su recuerdo y la policía en la actualidad. Tal vez el médico de urgencia, puesto que la salud solo es para cuando se está enfermo y los síntomas son insoportables. Entonces, se preguntan, ¿cómo podrían salir de ese espacio esos jóvenes? Y dicen que solo tienen otras dos posibilidades donde estar: en la comunidad de origen, el barrio, la familia, volverse a reintegrar, que ha sido formada con una clara relación entre lo público y lo privado, donde el estatus de libertad de los sujetos es moderno y donde se los ha formado en una educación laica, pública, digamos, sobre todo laica. Y la otra posibilidad es la de una comunidad religiosa donde o se obedece o se desobedece en relación con una normatización de los cuerpos, levantarse a determinada hora, hacer determinadas tareas, ocupar determinado lugar en una jerarquía, cumplir con distintas ritualidades. Y como esos jóvenes han sido educados como ciudadanos libres y laicos de un Estado moderno democrático, no les es fácil aceptar con mansedumbre el sometimiento a las reglas comunitarias de la comunidad religiosa. En definitiva, les resulta difícil volver al barrio, les resulta difícil recurrir a la religión. El Estado no les ofrece solución excepto el ciclo cárcel-calle, 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 ¿no? Donde el espacio más claro es la calle. Entonces, me parecía importantísimo, y donde se diferencian por la corporalidad de otros, porque la calle es la plaza principal de la ciudad, ¿no? Donde obviamente hay mucho movimiento, circulan muchísimos otros, hay comercios, está la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa plaza, ese lugarcito chiquito y concreto, uno lo puede ver, o yo lo podría ver, como un lugar donde conviven mundos paralelos, casi en el sentido de las películas de ciencia ficción. Abrís una puerta y pasás a otro mundo. Pero yo, después de leer las descripciones de los informantes que estos jóvenes tuvieron en la plaza, pasé por esa plaza y me di cuenta que yo no me daba cuenta de que esos jóvenes estaban ahí. Y me estaba preguntando, ¿este será fulano? ¿Aquel será mengano? ¿Verdad? Con nombre como Sebastiana, ¿verdad? Son
otras sebastianas de otro sexo, de otra cultura o sin cultura, que están sobreviviendo de algún modo en un espacio en que conviven mundos que en realidad no conviven. Viven aislados, ni se ven, ni se hablan, ni se tocan. No se tocan, eso es claro. Esos mismos antropólogos en el mismo estudio trabajan con niños, no con jóvenes, en la Ciudad Vieja, y muestran el proceso, y lo digo porque eso va a pasar en Maimará, el proceso de los niños cuyo principal ingreso en familias que generalmente son la madre con muchos hijos, quizás de varios padres, y la familia son por lo tanto los hermanos, donde el niño aporta para la familia. Aporta haciendo trabajo infantil, horror. Si no hiciera el trabajo infantil, la familia se moriría de hambre. Y el trabajo es ir al mercado del puerto, que es un lugar que no es un mercado, sino un lugar de comidas, de restaurante, etcétera, al cual no falta un turista argentino que cruce el charco, que vaya a almorzar ahí, donde le van a pedir limosna, simpáticos niñitos, a los cuales les dan limosna porque ya aprendieron la gracia y los métodos para trabajar con el turista. Y niñitos que también viven en la calle, trabajando en aportar sus pesos a la familia, pero lo cual les da cierta independencia para poder tener también sus propios pesos, hacer sus propios juegos, no pasar por la escuela en general. Y como trabajan con toda la comunidad estos antropólogos, ven el caso del niño de 13 años, ya no tan niño porque tiene 13 años, ya no tan niño porque mide 1,80 m, al cual cuando repite sus gracias de pedir limosna, el mismo turista que le da limosna le tiene miedo, se va, cuanto mucho le dará un pedazo de pan, y la madre cuando vuelve a la casa le dice: tu hermanito de 8 años sirve mejor que vos para la familia, vos ya no servís para nada y obviamente ya estás grande para hacer cosas de grandes. ¿Y tú qué querrías hacer? Trabajar en un supermercado. Pero la probabilidad es más bien trabajar con un caño. ¿Se entiende cómo se va generando todo un nuevo estilo? Un caño es el caño del revólver, ¿no? Se va generando un estilo del cual uno puede decir, bueno, ¿qué va a hacer con las nuevas generaciones, con la educación? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tiene que ver porque los conflictos de la actualidad, el golpe tremendo a la cultura popular en el sentido más amplio que le da la globalización, es que se mete en todas partes cambiando, estos dicen, los cuerpos, y señalan con criterio, porque son antropólogos universitarios, con criterio antropólogo clásico, ¿qué es lo que está fallando ahí? La relación que Mauss, y recurren a una vieja tradición francesa, indica respecto al sentido del don en cualquier comunidad. Cuando termina el don, empieza la guerra. Cuando uno da y el otro recibe, ya sean regalos, ya sea que uno da y el otro recibe, cuando por alguna razón se corta el vínculo gratuito de yo te doy y tú me das, yo no te doy para que me des, pero se da por descontado que tú me das. Cuando se corta y ya no te doy limosna, comienza la guerra.
Y lo que está comenzando es la guerra. Pero la guerra adentro, en la plaza, en el barrio, en la ciudad. Y cuando comienza la guerra, empiezan los castillos medievales, o las ciudades amuralladas de la antigüedad, y los bárbaros amenazando el orden imperial. Y dentro del orden imperial, dentro del propio country privado, con guardias de seguridad y cruz de campo, necesito el guardia de seguridad, y los nenes entran a drogarse, y etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende? Mundos paralelos, hay puertas, no hay puertas. Bueno, esto me parece... los problemas y las realidades son muy distintas, pero el esfuerzo de multiuniversidades para trabajar realidades distintas, pero tratando de elaborar categorías comunes, por lo menos este marco mínimo de pensamiento que desarrolla Kusch, me parece fundamental, ¿verdad? Y hacerlo con diálogo en todos los campos. Por eso yo quería terminar dando estos dos puntitos, porque me parece que el vínculo entre antropólogos y el vínculo entre educadores tiene que trabajarse y trabajarse mucho, y con educación no estoy entendiendo escuela, pero si entendiera por un lado escuela y por otro lado educación popular, y me dejo de dedicar a una y me dedico a la otra, cometería un gravísimo error, porque estaría generando una escuela, entendiendo por escuela hasta el posgrado, con el modo que Kusch está criticando de intelectualidad, y estaría generando una educación popular sin condiciones de poderse desarrollar también en los máximos desarrollos de la intelectualidad, que hoy por hoy incluyen la técnica y la universidad y demás. Se trata de insertar lo popular, de insertar lo universitario en lo popular. Estas universidades que son y deben ser académicas, que primero sean populares y después académicas, que logren transformar la universidad de adentro, no para que deje de ser académica, para que deje de ser impopular. ¿Se entiende? Y entonces articular la universidad popular. Y ojo, que estoy hablando de una tradición universitaria que no solo es investigación, que es docencia, porque lo que se hace en la universidad es docencia, solo que la docencia tiene 3 ejes que son enseñanza, investigación y lo que malamente se llama extensión. Pongámosle otro nombre, tal vez el nombre investigación tal vez es malo, tal vez el nombre enseñanza no es adecuado porque está pensado desde el punto de vista del docente solo, pero digamos, la educación abarca lo que tiene que ver con enseñar y aprender, lo que tiene que ver con investigar, descubrir, crear, producir, y lo que tiene que ver con estar inserto en la comunidad. Solo que ese tercero debiera ser el primero. Por eso no se puede llamar extensión, debería ser al revés. Lo universitario, extensión de lo popular, ¿verdad? Pero como no es al revés en nuestro contexto, nos encontramos con el grave conflicto. Toda universidad tiende a ser solo investigación. Tiende a no importar si hay extensión y a no pensarla o a reducirla al mínimo. Por eso, cuando yo escuchaba el tipo de cosas que hacen en Salta, me quedaba encantado, porque no son 3 cosas separadas, son 3 cosas que se van integrando, y se van integrando de abajo, no para lograr investigadores que tengan un par
que le pueda aprobar un paper para publicar en una universidad norteamericana. Sin descartar el paper, porque cuando empiecen a estudiarse estos papers en universidades norteamericanas no va a ser malo, como no es para nada mala la noticia de que hay no sé cuántas tesis doctorales sobre Cuyo en Italia, que lo va a contar un colega que va a exponer en estos días, ¿verdad? No es para nada malo, al contrario. Que habrá el